milagro de larga distancia. Y quiero pedirle que me acompañen en oración para que el Señor nos continúe bendiciendo. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra esta mañana en la escuela dominical. Gracias por permitir escuchar tu palabra siendo leída y también por permitirnos alabar y glorificar tu nombre a través de las alabanzas. Te pedimos que nos hables ahora a todos nosotros a través de tu palabra, que tú edifiques tu pueblo, que tú fortalezcas nuestra fe, que te demos gloria y honra tal como tu nombre merece, y que las personas que entraron aquí sin Cristo puedan salir teniéndolo a Él como único Señor y suficiente Salvador. Te pedimos que tú hagas lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer, y te agradecemos porque tenemos la palabra tuya que promete que no volverá a ti vacía. Sé con nuestras debilidades, fortalécenos, y que todo sea orquestado por ti, tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros, para que estemos atentos a tu palabra y que ésta dé buenos frutos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. En mi último sermón que compartí con ustedes, que a su vez fue el primer sermón de esta serie de sermones que iniciamos, vimos cómo Jesús, sus discípulos y la madre de Jesús fueron invitados a una boda en la cual inesperadamente, si podríamos decirlo de esa manera, se agotó o se acabó el vino. Jesús entonces lo que hace es, según el relato de Juan capítulo 2, es que convierte el agua en vino. Y como vimos y como el texto dice claramente, esa conversión, esa transformación, no fue que Él convirtió el agua en un vino común y corriente, sino que Él convirtió el agua y lo volvió en el mejor vino que el maestresala había probado hasta entonces. Y con ese primer milagro o señal, Jesús manifestó su gloria. Y decíamos en ese sermón que al Jesús manifestar su gloria, Él estaba diciendo su milagro, decía públicamente, su obra testificaba que Él es nadie menos que Dios mismo. Y como Dios, Él tiene el poder, la capacidad y la autoridad de convertir algo que no era en algo completamente nuevo, como lo hizo con el vino. Ahora, Jesús con esa obra milagrosa no había acabado en Caná de Galilea. Jesús volvería, como vamos a ver en la mañana de hoy, Él volvería a Caná de Galilea por un segundo milagro. Y este segundo milagro de la serie de milagros que Juan relata en su evangelio se encuentra en el capítulo 4. Capítulo 4 de Juan. Específicamente vamos a estar considerando los versículos 46 al 54. Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Y vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir comentando qué es lo que está pasando allí. Vamos entonces a terminar con la aplicación para cada uno de nosotros. Dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, dice el versículo 46. Cuando nosotros vemos más arriba, en los primeros versículos del capítulo 4 de Juan, encontramos a Jesús saliendo de Judea y pasando por Samaria. Allí sucedió el encuentro que nosotros conocemos muy bien de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Y en esa misma región que él pasó de Judea, él quería llegar a Caná de Galilea. En la misma región se encuentra lo que aquí se menciona o se llama Capernaum, que era una ciudad sobre la costa del mar de Galilea. Y esta ciudad es muy importante en el ministerio de Jesús porque aquí Él basó gran parte de su vida y aquí también Él realizó muchos de sus milagros.
Si usted ha leído los evangelios, se dará cuenta que muchos de los milagros que Jesús hizo se realizaron en Capernaum. Incluso se llegó a conocer como si ese fuera el hogar de Jesús. Y en Capernaum, nos dice el texto, el versículo 46, había un oficial que estaba al servicio del rey, y es muy probable que al rey a quien él servía era Herodes Antipas. Más abajo nosotros leemos que el oficial tenía siervos, es decir, que esta era una persona con autoridad y esta era una persona con cierto nivel de poder. Sin embargo, a pesar de todo el poder que tenía este oficial, a pesar de toda la autoridad que este oficial podría tener, él tenía, nos dice el texto, una grave situación. Él tenía un serio problema, y ese problema era tan serio que él, con todas las cosas que tenía, no podía resolverlo por sí mismo. ¿Cuál era el problema? El texto nos dice que su hijo estaba enfermo. Su hijo estaba enfermo. Y cuando nosotros seguimos avanzando en el texto, nosotros nos damos cuenta que no era cualquier tipo de enfermedad. Más abajo se agrega que el hijo estaba tan enfermo que él estaba al borde de la muerte, estaba a punto de morir. Y aquí hay muchos padres, y yo sé que ellos pueden saber más que uno mismo el dolor, el sufrimiento, la pena que se siente cuando se tiene a su hijo enfermo. Así que yo quiero invitarles a aquellos padres y madres que están aquí, que se pongan por unos segundos en los zapatos de este oficial. Pónganse ustedes en los zapatos de este oficial. Tu hijo tiene fiebre debido a una enfermedad. Tú buscas si le das algunos medicamentos, si le das este medicamento, le das este medicamento, le das este remedio, pero la fiebre no se va. La fiebre no se va a pesar de todos tus intentos de, con medicamentos, hacer que la fiebre desaparezca. Entonces, tomas a tu hijo y lo llevas al médico, esperando que el médico pueda darle un tratamiento que pueda sanarlo, que pueda quitarle la fiebre. Pero después de tú llevarlo al médico, el tratamiento no funciona. Todavía tu hijo sigue estando enfermo y todavía esta enfermedad se manifiesta a través de una fiebre. Tu hijo te dice que le duele la cabeza, tu hijo te dice que le duele el cuerpo. Tú lo ves a lo largo de todo el día y a lo largo de las horas, él no come nada durante el desayuno, no come nada durante el almuerzo, no come nada durante la cena. Entonces te acercas a su cama en la noche y lo ves que él no puede dormir bien, lo ves lleno de sudor y temblando. En la mañana lo dejas con alguien para que lo cuide porque tienes que ir a trabajar, pero no pasa mucho tiempo cuando te llaman porque tu hijo, en vez de estar mejorando, está empeorando. ¿Cómo tú te sentirías ante esta situación? Nuevamente, pónganse en los lugares de este oficial del rey. Su hijo estaba enfermo y estaba a punto de morir. Incluso aquellos que estaban supuestos a sanarlo no lo pudieron sanar. Y las cosas que tomaba, que estaban supuestos a darle alivio, no se lo dieron. ¿Qué vas a hacer? Y hay dos detalles en el relato que nos dan a entender lo mucho que este oficial amaba a su hijo. Como todo buen padre, amaba mucho, mucho a su hijo. Primero, y aunque la traducción Reina Valera, que es la que la mayoría de ustedes y nosotros utilizamos, aunque la Reina Valera no nos permite darnos cuenta de eso, el oficial, cuando se refiere a su hijo, él no solamente le dice hijo, sino que utiliza una palabra que significa mi hijito. Es decir, una expresión de cariño, una expresión de ternura. Él estaba para él, para su padre, independientemente de la edad que pudiera tener su hijo, él era su hijito que estaba allí a punto de morir. Y segundo,
Vemos el gran amor que tenía este oficial por su hijo en el hecho de que él iba a recorrer, como también vemos más adelante, una larga distancia para pedir que se ayudara a su hijo. Una larga distancia que no es como la que nosotros tenemos hoy, que tenemos Uber, que tenemos vehículos que podemos desplazarnos, que tenemos caminos que son fáciles de comunicarnos de un lugar a otro. No, a pesar de las dificultades y la larga distancia, este padre va a buscar o a pedir ayuda para su hijo. Eso demuestra el gran amor que como todo buen padre tiene hacia su hijo. Y yo estoy seguro de que el dinero para comprar medicinas para su hijo enfermo no era un problema para un hombre que trabajaba en el palacio del rey. ¿Ustedes creen que dinero sería un problema? No lo creo. Tampoco tener gente que cuidara de su hijo era un problema para este hombre que, como nos dice el texto, tenía siervos y siervas. Encontrar a un buen doctor que atendiera la necesidad de su hijo, no creo tampoco que haya sido un problema para este oficial, que de seguro tenía mucho más privilegios que el resto del pueblo común y corriente. Y posiblemente él había intentado todas estas cosas. Posiblemente él había llevado a este hijo a un doctor y a los mejores doctores. Posiblemente él había asistido a este niño con medicamentos. Posiblemente, y como vemos literalmente en el texto, él lo había dejado al cuidado de sus siervos. Pero ¿saben qué? A pesar de todos estos posibles intentos que él había hecho para que su hijo mejorara, ninguna de esas cosas podía hacer nada por su hijo. A pesar de todos los esfuerzos que este padre hizo, su hijo todavía estaba a punto de morir. Y cada hora que pasaba era una hora que, según pensaba, me imagino él, una hora en la cual su hijo se acercaba más a la muerte. No había tiempo que perder. Pero ¿a dónde voy? Porque ya he recurrido a todos los lugares o personas o remedios que pude haber recurrido para esto. Y ninguno ha funcionado. Pero Jesús había llegado a la ciudad. Ese Jesús que había hecho un milagro en las bodas de Caná, había llegado a la ciudad. Dice el versículo 47 del capítulo 4, refiriéndose al oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y hermanos, debido a que nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que hay un Dios en los cielos que controla absolutamente todos los detalles de nuestra vida, incluso los detalles más insignificantes de tu vida, podemos decir sin temor a equivocarnos que la llegada de Jesús a Galilea no fue coincidencia. Porque Jesús, después de haber realizado un milagro allí al convertir el agua en vino, vuelve otra vez a Caná de Galilea? No fue accidental, no fue coincidencia. Y aunque este oficial del rey no lo sabía posiblemente en ese momento, en la agenda de Jesús estaba este encuentro. En la agenda de Jesús estaba que él tenía que volver a Caná de Galilea, porque allá en Caná de Galilea tenía que suceder algo para la gloria del mismo Jesús, pero no tan solo para la gloria del mismo Jesús, sino también para el beneficio de la fe de este oficial, pero no tan solo para el beneficio de la fe de este oficial, sino también para el bienestar físico del hijo de este oficial. Y como si todo eso fuera poco, él tenía que volver a Caná de Galilea, o quiso volver a Caná de Galilea, para el beneficio o el bien espiritual de toda la familia de este oficial, como vemos más adelante. Eso estaba en su agenda, aunque el oficial no lo sabía. Y hay dos cosas que este oficial hizo y que yo quiero resaltar. Primero,
Él fue a Jesús. Dice el texto, el versículo 47, que él fue a Jesús. Él no hizo que Jesús fuera donde él. Él no dijo, yo soy un oficial del rey, manden a buscar a Jesús, escóltenlo a que vengan donde mí. No, él fue personalmente a donde Jesús, aún a pesar de la larga distancia que eso significaba. Segundo, el texto nos dice que él le rogó a Jesús. Él no le demandó. Él no dice, yo tengo autoridad, yo te demando que tú vengas, o yo te demando que tú sanes a mi hijo. No, él le rogó a Jesús que sanara a su hijo. Y la idea de esta palabra de rogó es que él lo hizo repetidas veces. Era un ruego no de una vez, sino un ruego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un padre que amaba a su hijo y que sabía que su hijo estaba al borde de la muerte y que había perdido toda esperanza excepto en Jesús, le ruega repetidas veces a Jesús que descendiera a sanar a su hijo. En una sola oración, este oficial, a pesar de su posición, se humilló delante de Jesús. Él fue delante de Jesús y le rogó que sanara a su hijo. Y es muy probable que esto había sido el resultado de lo que él había escuchado en ocasiones anteriores acerca de Jesús. Este hombre probablemente había escuchado hablar de los milagros que Jesús hacía. Así él entonces vio un rayo de esperanza en la persona de Jesús. Juan, el autor de este evangelio, dice que este milagro en Caná de Galilea fue el segundo de los milagros que Jesús realizó. Pero el punto aquí cuando él dice que es el segundo, es que este es el segundo milagro en esta región. No el segundo milagro en sí que Jesús hizo durante toda su vida. Este es el segundo milagro en esta región. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, versículo 23, nos damos cuenta que Jesús ya había hecho muchos o varios milagros en Jerusalén. Así que probablemente este oficial había escuchado de la fama de Jesús como alguien que había hecho milagros. Y él dice dentro de sí probablemente, aquí tengo esperanza. Dicen que este hombre puede hacer milagros. Yo voy a ir hacia donde está él para que sane a mi hijo. El versículo 48 al 50 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aunque Jesús estaba hablando con el oficial aquí, él se refirió a todo el pueblo, a toda Galilea, cuando él dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Eso era no tan solo para este oficial, sino también para todo el pueblo, estas palabras de Jesús. Y recordemos, como yo decía en el sermón anterior, que Juan utiliza el término señales como un sinónimo de milagros, pero ¿por qué él utiliza señales? Él dice señales porque los milagros de Jesús apuntan a algo más allá de ellos mismos. Los milagros de Jesús apuntan a Jesús. Dicho en otra forma, los milagros de Jesús no tienen la intención de entretener a las personas. Los milagros de Jesús tienen la intención de que las personas crean en quién es Jesús. Y por eso Juan utiliza el término señales varias veces o una y otra vez en su evangelio. Incluso más que cualquier otro evangelista, Juan utiliza este término. Y en el ruego del oficial, nosotros vemos que él dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y en esta expresión, en este ruego, nosotros notamos que este oficial creía que Jesús podía hacer algo por su hijo. Algo que ni el dinero que este oficial poseía,
ni la autoridad que este oficial tenía, ni los siervos que el oficial tenía, ni los doctores que posiblemente este oficial tenía a su disposición podían hacer. Él sabía que Jesús sí podía hacer algo que ninguna otra persona y ninguna otra cosa podía hacer por su hijo. Él sabía que si Jesús estaba presente, no dejaría que su hijo muriera. Por eso Él les ruega, desciende antes que mi hijo muera. Y aunque este oficial, como acabo de decir, tenía fe, ciertamente este oficial ya tenía fe, la fe de este oficial no era tan fuerte como llegaría a ser después. La fe de este oficial no era tan fuerte como llegaría a ser después. Y esto lo sabemos por al menos dos razones que el oficial nos da a entender con su ruego. En primer lugar, él pensaba que Jesús tenía que estar físicamente presente en el lugar donde estaba su hijo para sanarlo. Por eso él le dice, desciende. Y vemos la prisa del oficial, desciende, el tiempo está corriendo, mi hijo está a punto de morir, desciende. Él pensaba que Jesús necesitaba estar físicamente allí para sanar a su hijo. Pero en segundo lugar, él pensaba que Jesús podía sanar a su hijo enfermo. No necesariamente que Jesús podía hacer que su hijo muerto volviera a la vida. Por eso él le dice, desciende antes, o desciende porque mi hijo está a punto de morir. Antes, la idea es antes de que mi hijo muera. Así que, aunque la fe de este oficial en Jesús es verdadera, aún así no es tan fuerte como al final de la historia vemos que la fe llega a ser de este oficial. ¿Y qué ustedes creen que Jesús respondió a este oficial? ¿Qué ustedes creen que Jesús le dice a este oficial ante este ruego? Ante él ver a este padre angustiado, afligido, dolido por la situación de su hijo, que está a punto de morir, con insistencia, que le ruega varias veces, ¿qué Jesús le va a responder a este oficial? Según lo vemos en el texto, Jesús no descendió. Él no descendió a sanar al hijo de este hombre como el hombre le estaba pidiendo que hiciera. Pero aunque Jesús no descendió para sanar al hijo de este hombre, Jesús, no dejó de ser bueno, no dejó de ser misericordioso para con este hombre. Jesús le dice las siguientes palabras, y en estas palabras que Jesús le dice, estas están llenas de gracia, de misericordia, de bondad y de algo más que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús les dice a este hombre? Le dice, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y nuevamente, ¿qué hubieras hecho tú en la posición de este oficial? Recuerda que tú estás deseando que tu hijo viva, que tu hijo sea sano, y sabes que cada minuto que pasa es un minuto en el cual su hijo se acerca más a la muerte, y tú le pides al único que puede hacer algo, desciende conmigo, vamos a mi casa para que tú sanes a mi hijo, y el único que puede hacer algo te dice, yo no voy contigo, ve, tu hijo vive. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? El oficial pudo haber dicho, yo vine a buscarte aquí y yo no me voy sin ti. Pero eso no fue lo que el oficial hizo. El oficial pudo también haber regresado cabizbajo, con lágrimas en los ojos, a su casa, pensando que al llegar a su casa, el hijo que él había dejado enfermo ya estaría muerto. Pero eso tampoco fue lo que hizo el oficial. El relato nos dice que el oficial creyó la palabra que Jesús le había dicho. Y es interesante que Jesús dice de los galileos que a menos que ustedes vean un milagro, no van a creer. Y aquí vemos a este oficial que por la palabra que Jesús le dice, ve, tu hijo vive, él se va, creyó la palabra,
antes de ver el milagro. Y debido a esa fe, a esa creencia en la palabra de Jesús, él se fue. Él se fue tal como Jesús le había dicho. Versículos 51 al 52. Cuando ya él descendía, sus siervos, los siervos del oficial, salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer. Fíjense la distancia que había recorrido este oficial. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y aquí, hermanos y amigos, nosotros vemos una doble confirmación. Una doble confirmación. En primer lugar, los siervos del oficial salieron a decirle a este oficial, a este jefe, lo que Jesús ya le había dicho. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Tu hijo vive. Y ellos dicen: tengo buenas noticias, tu hijo vive. Confirmando así lo que Jesús había dicho. Confirmando así la palabra en la cual este oficial creyó. Pero esta no es la única confirmación que dan los siervos. En segundo lugar, nosotros vemos que el oficial preguntó a qué hora su hijo había comenzado a estar mejor y le dijeron que su fiebre lo dejó a las 7. Y yo quiero que ustedes pongan eso en contraste ahí, que es bien interesante. No sé si lo habían notado. Fíjense, el oficial pregunta: ¿a qué hora mi hijo ha comenzado a estar mejor? De manera progresiva, ¿verdad? Y la respuesta de los siervos no es que a las 7 progresivamente él comenzó a estar mejor. ¿Cuál fue la respuesta de los siervos? La respuesta de los siervos fue que a las 7 la fiebre lo dejó. No es que comenzó a mejorarse, es que a esa misma hora la fiebre lo dejó. ¿Y saben qué? Como confirmó el oficial, a esa misma hora fue la hora a la cual Jesús le había dicho a él que su hijo vivía y que podía irse. Y esto es lo maravilloso. El hijo o el oficial dejó a su hijo a punto de morir cuando salió a su casa. Y cuando regresó a su casa, lo encontró vivo y sano. ¿Y cuál fue la diferencia? Jesús. Todo esto, hermanos y amigos, deja claro que las palabras de Jesús, cuando Él dijo: tu hijo vive, no significaron que su hijo se iba a mejorar debido al reposo. Las palabras de Jesús no significaron, cuando Él dijo: tu hijo vive, que su hijo iba a comenzar a sentirse bien debido a algún medicamento o tratamiento que le estaban dando. No significaba que debido a la buena atención de los siervos, el hijo se había recuperado. No. Cuando Jesús le dice: tu hijo vive, Él no estaba diciéndole a este oficial que todo era un malentendido, que era una falsa alarma, que la enfermedad no era tan grave como él pensaba, que su hijo se iba a poner mejor. Ninguna de estas cosas fue lo que Jesús quiso significar cuando dijo: tu hijo vive. Jesús dijo: tu hijo vive, y la enfermedad a kilómetros de distancia en el cuerpo de este niño, la enfermedad entendió cuando escuchó las palabras de Jesús que esa era una orden que Jesús estaba dando, y dejó al muchacho inmediatamente. Era una orden, e inmediatamente deja al muchacho. Las palabras de Jesús tenían y tienen el poder para sanar, y para sanar a larga distancia. Jesús le demostró a este oficial que él no necesitaba estar físicamente presente para hacer una obra tan maravillosa como esa. Él no solamente necesitaba estar allí en la misma habitación y tocar a su hijo, no, él solamente necesitaba decir la palabra y la enfermedad iba a obedecer.
Alguien dijo, las palabras de Jesús no significaron tu hijo no está tan grave como piensas, ni tranquilo, ya él se sanó. Las palabras de Jesús significaron que tu hijo viva. Fue una orden. La curación más rápida que un relámpago desde Caná hasta Capernaum fue sentida por el joven moribundo. Termina la cita. Hermanos, ¿quién? Y amigo, también te pregunto, hazte esa pregunta conmigo, ¿quién tiene la capacidad y el poder para hacer algo como eso? ¿Quién, aparte de Dios, puede hacer algo tan maravilloso como eso? El Salmo 107, 18 al 20 dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Solamente Dios puede hacer una obra tan maravillosa como esa. Y por eso Jesús con esto confirmó que Él es Dios y nada menos que Dios. En los versículos finales, versículos 53 al 54, dice lo siguiente: entonces el Padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta señal, segunda señal, hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El texto termina de una manera similar que el texto allá en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, termina diciendo que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él al realizar esa primera señal. Aquí termina el relato diciendo que esta segunda señal hizo Jesús y el siervo y toda su casa creyeron en Jesús. Y el versículo 47 dice que cuando el oficial, ya lo vimos más arriba, cuando el oficial oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él. Después, más adelante, en el versículo 50, dice que el mismo hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Y ahora en este último versículo 53, nosotros vemos que el oficial creyó con toda su casa. Creyó. Todo esto no es más que un recordatorio, hermanos, de lo que yo dije en el sermón pasado, y es que la fe se fortalece. La fe se fortalece. Y esa es mi oración. Esa es mi oración y mi ruego, que a través de esta serie de sermones en el Evangelio según San Juan, Dios utilice esto como un instrumento, no solamente para salvar a aquellos que son incrédulos, sino también para que la fe de aquellos que ya son creyentes se haga más fuerte, para que la fe de aquellos que ya son creyentes crezca, para que la fe de aquellos que ya profesan ser cristianos abunde más y más. Quiera Dios darnos esa gracia a ti y a mí. Y eso nos lleva a la primera aplicación de todo lo que nosotros hemos visto en la mañana de hoy. Y la primera aplicación es: no pienses que porque ya tú eres un creyente, no necesitas exponerte a las enseñanzas de las obras de Jesús. No pienses que porque ya tú eres un creyente, no necesitas exponerte a las enseñanzas de las obras de Jesús. En vez de eso, mientras tú te expones a esta serie de sermones, yo quiero invitarte a que tú ores conmigo para que tu fe en Jesús se haga más fuerte. John Piper dice que una de las cosas que nos impiden ver la gloria de Jesús, tal como les pasó, de hecho, al pueblo, a los galileos, en este contexto de Juan 4, una de las cosas que nos impiden ver la gloria de Jesús es una familiaridad excesiva con Jesús. Él dice lo siguiente: este hombre es uno de nosotros, podían pensar los del pueblo. Conocemos a su madre y a sus hermanos. Este hombre siempre ha sido tan ordinario. ¿Cómo puede ser que él sea lo que él dice que es?
Esa misma mentalidad, hermanos, puede estar en ti y en mí. Estamos tan familiarizados con la Biblia, estamos tan familiarizados con Jesús, estamos tan familiarizados con el cristianismo. Hemos estado escuchando desde pequeños en la escuela dominical acerca de los milagros que hace Jesús, que puede ya no sorprendernos y que puede que nosotros terminemos siendo como los de Galilea o como los del pueblo de Jesús que dijeron, ¿qué de extraordinario tiene este hombre? Él no puede hacer nada realmente poderoso o alucinante. Él es demasiado familiar. Y debemos cuidarnos, hermanos, de esa familiaridad. Debemos cuidarnos y pedirle a Dios que me libre y que nos libre de llegar a familiarizarnos tanto con Jesús que al escuchar estos milagros que haga Jesús, nosotros ya perdamos el asombro, que perdamos el sentido de postrarnos delante de sus pies y reconocer que Jesús es Dios. Debemos cuidarnos de eso. Y quiera Dios librarnos de esa actitud. Segundo, el hecho de que Jesús, como hemos visto en este pasaje, no necesita estar presente físicamente para hacer una obra maravillosa, es particularmente alentador para nosotros hoy en día. ¿Cómo así, Misael? Repito, el hecho de que Jesús no necesite estar presente físicamente para realizar una obra maravillosa es particularmente alentador para ti y para mí que vivimos hoy en día. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué eso es particularmente alentador? La razón es muy obvia. Porque Jesús no está físicamente con nosotros hoy en día. Él está por su espíritu entre nosotros, pero Él no está físicamente con su cuerpo entre nosotros. Sin embargo, y por eso es que yo digo que esto debe ser alentador, eso no disminuye, que Jesús no esté físicamente con nosotros hoy en día, no disminuye en absoluto su poder. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Así que, hermano, en tu angustia, en tu dolor, en tu pena, en tu ansiedad, anímate y clama a Él en medio de tu angustia. Clama a Él con ánimo en medio de tu angustia, porque aunque Él no esté presente físicamente, aunque tú no lo veas, aunque Él no te toque con sus manos, Él puede decir una palabra que te libre al instante de todos tus temores. ¿Por qué? Porque al final del día la palabra de Jesús es tan poderosa como su presencia física. La palabra de Jesús es tan poderosa como su presencia física. Tercero, no intentes limitar a Dios a obrar de la manera que tú quieres. No intentes limitar a Dios a obrar de la manera que tú quieres. Oremos a Dios, sí, hagamos eso y estemos dispuestos al mismo tiempo a que Él obre de acuerdo a su manera y que Él obre de acuerdo a su tiempo. ¿Saben por qué? Porque al final eso es lo mejor. Y hermano, no pierdas la fe. No pierdas la fe cuando tú estés viendo que Dios está obrando de una manera diferente o tal vez contraria a lo que tú estabas orando. Porque si está dentro de su voluntad, Él puede todavía darte eso que tú pides, tal como lo hizo con este oficial, que le dice, desciende. Jesús no descendió, pero aún así sanó a su hijo. Así que no tratemos de meter a Dios en una caja, que de esta manera es que Él lo tiene que hacer y que si no lo hace de esa manera entonces no va a funcionar. No, Dios es soberano, Dios es libre, Dios es todopoderoso. A veces tenemos la opción en mente de A o B, pero Dios tiene una opción C. Así que no nos limitemos a orar o no limitemos a Dios cuando oremos. Por último, amigo que me escuchas, a ti que todavía
no eres cristiano, que estás aquí porque alguien te invitó, que estás desde la internet porque alguien compartió el enlace, porque entraste. Estamos agradecidos de que estés con nosotros, estamos agradecidos de que hayas escuchado hasta aquí el sermón y te seguimos invitando a que vengas con nosotros. Pero déjame decirte algo. ¿Cuál es el problema más serio que tú tienes? ¿Cuál es el problema más serio que tú tienes? Déjame decirte que el problema más serio que tú tienes no es una enfermedad, si tú estás enfermo. Y el problema más serio que tú tienes no es que algún día te vas a morir. No es la muerte física. El problema más serio que tú tienes, según nos dice la palabra de Dios, es tu pecado. Ese es el problema más serio que tú tienes. Y por ese pecado que tú tienes, Dios está, nos dice la Biblia, enojado contigo todos los días. Dios está enojado contigo todos los días debido a su pecado. Y Él no puede estar no enojado contigo si tú continúas en tu pecado, porque Dios es justo. Y déjame decirte que si tú mueres en esa condición, lo único que te espera es la condenación eterna en el infierno. Por eso es que tu pecado es el problema más grave que tú tienes. Y si tú mueres, te espera la condenación eterna en el infierno. Y déjame decirte que en ese lugar que la Biblia describe como un lugar de tormento, ¿no valdrá la buena salud que tú tenías? En ese lugar no valdrá el número de veces que tú fuiste salvado de algunos o muchos accidentes. En ese lugar de tormento no valdrá ni siquiera la cantidad de dinero que tú pudiste acumular en esta vida. Y tal vez tú me escuches y tú dices, pero yo soy una persona joven. Y mi mamá me dice que yo tengo toda una vida por delante. Así que esas cosas que tú me estás diciendo no son para mí, yo soy muy joven. Recuerda lo que hemos estado hablando aquí. El hijo de este hombre estaba a punto de morir. Y eso es un recordatorio que muchas veces nosotros queremos sacar de nuestra mente. Un recordatorio triste, pero verás que los jóvenes también se enferman. Y que los jóvenes también pueden morir. Así que el recordatorio de esto te haga poner los pies sobre la tierra. Y yo te pregunto, si eso te pasara a ti hoy, si hoy fuera el día en el cual tú murieras, la pregunta es, ¿tú estarías listo? ¿Estarías listo para presentarte delante de Dios? Como si todo esto fuera poco. Para agravar aún más las cosas, tú no puedes resolver por ti mismo tu problema más serio, que ya dije anteriormente que es el pecado. Tú no puedes resolverlo por ti mismo, pero hay esperanza en Jesús, como hemos estado mirando. Hermanos y amigos, mientras que el oficial hizo todo lo posible para que su hijo no muriera, ¿sabes qué? Dios entregó a su hijo Jesús a morir. Él no lo escatimó, no lo negó. Era su hijo amado y aún así Dios lo entregó. Mientras Jesús evitó que el hijo de este oficial muriera, nadie evitó que Jesús muriera. Jesús murió, nos dice la Biblia, para salvarnos de la esclavitud, de nuestra esclavitud al pecado. Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Jesús murió para que vivamos para siempre con Él en el cielo. Y amigo que me escuchas, ya tú has escuchado hoy acerca de este Jesús. Ya tú has escuchado acerca de las obras que Él hizo y tiene el poder para seguir haciendo. Como el oficial del rey,
Te queremos invitar que tú vayas a Jesús en este mismo momento y que tú le ruegues a Él que te socorra. Que tú le ruegues a Jesús que te salve. Y recuerda que no necesitas tener la presencia física aquí de Jesús para que Él te escuche y para que Él haga eso que tú le estás pidiendo. Así que arrepiéntete sinceramente de todos y cada uno de tus pecados. Pídele confiadamente a Jesús que te salve. Y si tú lo haces, Jesús te promete que te salvará. En el próximo sermón, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo Jesús sana a un hijo, a un paralítico de Betesda. Así que quiero invitarles a que también me acompañen en esa siguiente entrega de nuestra serie de sermones acerca de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido nuevamente con ojos frescos ver a Jesús como el Dios glorioso que no está limitado por el tiempo y el espacio y cuya palabra es tan poderosa como su presencia física. En Él está nuestra fe, en Él está nuestra confianza y a Él, oh Señor, ayúdanos a clamar en medio de las angustias y dificultades de nuestra vida. Que no perdamos la esperanza en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, sino que podamos correr a Él y saber que Él tiene todo el poder que nosotros ni ninguna otra persona o cosa tiene. Gracias, Señor, por la salvación que a través de Él tú nos otorgas. Gracias porque tú no lo negaste, sino que Él vino voluntariamente y murió por pecadores como nosotros, para que nuestro mayor problema fuese resuelto y tengamos la más grande de las bendiciones, que es el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo y el pasar toda una eternidad en el cielo en tu presencia. Te pedimos que aquellas personas que todavía no te conocen, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra impotencia, tú hagas un milagro en ellos y que ellos puedan llegar a los pies de Jesucristo rogándole que los salve y que así, oh Señor, sean salvados. Haz tú, oh Dios, lo que nosotros no podemos hacer y permítenos celebrar cómo tú sigues haciendo obras milagrosas al salvar a pecadores, al transformarlos, al cambiarlos, al reconciliarlos contigo. Todo gracias a Jesús. En su nombre nosotros oramos. Amén.